en plena luz, en plena luz, en plena luz. Les saludamos y un gusto encontrarnos en este nuevo episodio de su programa En Plena Luz por Radio Magis y agradecerles por seguirnos en cada una de estas conversaciones que estamos teniendo con distintas personas que realmente le están dando un aporte y le brindan un aporte muy significativo a nuestra sociedad. El día de hoy tenemos un invitado muy peculiar cuyo aporte yo creo que es fundamental porque nos va a permitir mirar la coyuntura distinto. Vivimos rodeados de noticias políticas, todo el tiempo escuchamos a los políticos, más ahora que bajó la bandera para la carrera electoral. Entonces, a diario y en todo momento estamos escuchando a los políticos. Les decía que el invitado que tenemos el día de hoy es peculiar porque él es parte de la política, pero desde otro escenario. Él está ubicado en un lugar al que muchísimos no vemos el lugar en el que él está ubicado, pero ocupa un lugar tan fundamental en nuestra política que los criterios y la experiencia que él tiene nos va a permitir mirar, reitero, de distinta manera y creo que de una manera más enriquecedora los escenarios políticos. Yo soy bastante atrevido y me atrevo a comparar a nuestro invitado, que ya van a saber quién es, con Maquiavelo, pero un Maquiavelo bien leído. Todos, y me parece que manejamos muy mal, ¿no? A Maquiavelo como si fuese algo malo, recordando que Nicolás Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe, entre otros libros que ha escrito, este que se hizo más famoso, lo que hace es aconsejar al político, en realidad, ¿no? A un príncipe determinado, pero bueno, era para reconciliarse con los Medici, bueno, otra historia. Pero es aconsejar cómo tomar el poder y cómo mantenerse en el poder. Y bueno, Maquiavelo, el padre de la política. Así que yo veo en el invitado del día de hoy a un Maquiavelo contemporáneo, alguien que mira la política con más objetividad, con más criterio, con más frialdad, pero bajo este paradigma, ¿no? De la política como realmente un arte para gobernar por medio de distintos personajes, de distintos sujetos. Luego de la pausa vamos a conocer a nuestro invitado. Volvemos. Bien, volvemos a nuestro programa y ya tenemos acá a Sergio Antelo Medina, que él es, luego vamos a ir leyendo cada uno de los lugares donde ha trabajado, donde ha estudiado, etcétera. Pero él es asesor político. Sergio, mucho gusto y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo está, Octavio? Muy buena noche.
desde Santa Cruz, especialmente desde Montero, los saludo. Agradecerle la invitación que me hace a su programa. Creo que es muy oportuno ya esta entrevista. ¿Por qué? Porque existe ya una carrera electoral, una actividad electoral partidaria, donde tenemos que conducir durante estos 75 días que quedan ya de una de las maneras más diferentes ya para poder encarar una elección electoral. Y disculpa, Octavio, que sea directo, ¿no? Porque en la Siempre. política tiene que ser directo y tenemos que ser ya bien preciso. Lamentablemente ya existe un sistema político en el país que no determina las políticas serias, ¿ya? Y especialmente que los políticos no tienen un sistema o sino una ideología ya directa para poder encarar en cualquier actividad política. Quiero comenzar ya diciendo que estamos en uno de los procesos ya únicos, quizás que vamos a vivir en este país, realizar un proceso electoral donde existe un escenario muy diferente en el ámbito social y sobre todo en la crisis sanitaria es que llega a tomar fuerza para encarar este proceso electoral. Sergio Antelo es, como les decía, ¿no? Un asesor político y por eso tiene la mirada distinta respecto a este acontecer político y electoral que nos toca vivir. Una vasta experiencia asesorando a políticos de distintas tiendas electorales o distintas tiendas, perdón, políticas. Sergio, ¿cuál crees que es el error general que cometen nuestros candidatos? Es decir, en Bolivia, ¿no? ¿Cuál es? ¿Has logrado diferenciar o precisar cuáles son estos errores en general que cometen todos nuestros candidatos? Octavio, yo tengo 15 años en el proceso electoral, en la formación, en los ámbitos profesional y en la actividad que me gusta, ¿ya? Y esos 15 años tengo 52 campañas electorales, nacionales, internacionales, ya he trabajado con candidatos a la presidencia, candidato al Consejo de la Magistratura, porque no olvidemos que el proceso electoral para elegir a las autoridades judiciales ha sido mediante voto electoral. He trabajado con candidatos a gobernador, alcalde, concejales, asambleístas departamentales, en el ámbito nacional y a nivel internacional me ha dado la oportunidad de trabajar en elecciones presidenciales como Ecuador, ya en Brasil también con candidato a senador, en una manera de recaudar fondos. ¿Por qué? Porque el ámbito del asesoramiento político es amplio, se ramifica en diferentes divisiones, en el aspecto de recaudación de fondos, en el tema de comunicación, en el tema de imagen, en el tema de actividades fuera de lo común, ya, pero que pueda encarar a posesionar a un candidato. En el aspecto de Bolivia, lamentablemente los políticos bolivianos no tienen una preparación ya académica, científica, para poder encarar un cargo que el pueblo le da con el voto. Y es ahí donde vemos a muchos políticos, diputados, senadores, asambleístas, concejales, alcaldes, cometer muchos errores en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la vida personal, porque lamentablemente ya se pierde la vida privada del momento que uno ejerce un cargo público. Hemos tenido muchos casos en Bolivia que asambleístas, diputados, alcaldes han agredido a su mujer. ¿Dónde está la ética del político? Porque el político tiene que tener ética. Lamentablemente no tiene ética porque no ha tenido una educación, una formación. Y creo que ese es el gran problema que tienen los políticos bolivianos, la formación constante cuando ejerce
un cargo público, porque lamentablemente se conforman en ganar una elección, ¿ya? Y de ahí para adelante ellos se encaran en hacer gestión. Pero ¿y la formación? ¿Dónde queda? Queda un gran vacío. Y es por eso que vemos a muchos políticos y somos testigos nosotros los bolivianos de ver políticos que cometen errores, dicen palabras fuera del contexto de la realidad política de su propio escenario. Lo pillan o lo encuentran en actividades fuera de las actividades políticas. Entonces, todo eso hace que el sistema político sea muy pesado y no tengamos, y no le ayuden a tener una visión de un buen líder, porque el buen líder, Octavio, es una persona inteligente, sabia, educada, ética y con todos los valores, cristiano, evangelista, pero con todos los valores. Pero lamentablemente la mayoría de los políticos no lo son, porque el sistema político del país es pesado. Sergio, y miren que ya nos está dando muchísimas lecciones, ¿no? Dentro del campo político, pero hay algo con lo que logro entender, y es que habla de esta coherencia que tiene que tener un político, ¿no? Coherencia en su vida privada, coherencia en lo académico, en lo intelectual, en los valores, bueno, toda una integridad. Y aquí me viene la gran duda, Sergio, hablando del profesionalismo y todo. ¿Cuándo Sergio, en qué momento Sergio, bueno, primero queda claro que a Sergio la política le apasiona, no nos queda la menor duda alguna, pero en qué momento o qué sucedió para que Sergio Antelo decida situarse o ser parte de la política, pero desde el asesoramiento, ¿no? Es decir, desde otro sector donde no muchos son parte de manera profesional, porque vemos que hay muchos fanáticos que se dicen asesores y están ahí aconsejando a los candidatos, pero sin profesionalismo. Cuando Sergio se da cuenta que quiere ser un profesional de la política, pero en el asesoramiento. Fue en el año 2000, marzo del año 2000. Yo dentro a estudiar en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno una carrera que se llama Ingeniería Forestal. Y conozco varios compañeros ya de diferentes regiones de Santa Cruz y de Bolivia. La carrera de Ingeniería Forestal ya te das cuenta cuál es el perfil del estudiante, ¿no? O sea, gente que la apasiona el campo, gente que viene ligada al sector empresarial de la madera y de la exportación. Encuentro un gran amigo, ya, que me invita a su cumpleaños, me acuerdo, que era en Sinaota. Sí, Sinaota. Su casa es Sinaota, pero nos fuimos a Villa Tunari, me acuerdo. Yeah. ¿Ya? Y justamente fui yo con otro compañero más de Santa Cruz, ¿ya? Y había una reunión de campesinos. Y como que nos acercamos a la reunión de campesinos y bueno, creo que el destino lo hizo, escuchar muchas palabras, ¿ya? Y me vine de esa vez, desde el trópico, me vine pensando lo que es tan linda la política. En el 2001 ya me engrueso en el tema de conocimiento y liderazgo de la universidad y comienzo el tema de la formación para ser un líder estudiantil. En el 2002, el proceso electoral que hubo, cuando gana el expresidente Gonzalo Sánchez Lozada, me toca ya realizar otro tipo de actividades dentro de la universidad. Si bien la universidad es el centro, la cuna ya de la mirada de muchos partidos políticos, donde sacan algunos dirigentes jóvenes para formar parte de las filas de los partidos políticos. Entonces, y comenzamos ahí. En el 2003, la convulsión social, me fui a La Paz, en plena convulsión social en octubre,
y fui a hacer unos cursos, ¿ya?, de ideología marxista. Tengo una excelente relación con la gente marxista, troquista. Me he formado en la Universidad de Estados Unidos en el tema de ideología de la derecha, como se dice, neoliberal. Entonces, y rápidamente me englobo al tema de la Unión Juvenil Cruceñista. Llego a ser asesor de la Unión Juvenil Cruceñista en su momento, y después me invitan a formar parte de una campaña a gobernador, que es la campaña de Rubén Costa. Por accidente, quizás por ahí también, cosa del destino, en su momento habían asesores externos, y me fui empapando, y de ahí me fue gustando. Viajo a la Argentina, de ahí hacer un pequeño curso de formación, llego a la Argentina con el conocimiento que ya tenía yo logístico y con el conocimiento un poco científico en el tema de la campaña. Tengo mi primer contrato, ya, que es un contrato un poco particular, pero gracias a Dios obtuve la mejor votación para el asambleísta de la Asamblea Constituyente. Un empresario muy conocido de Santa Cruz de Bolivia, azucarero, me contrata, y así fui. Comencé en el tema de las municipales, comencé a trabajar, me fui a Brasil a formarme, después me trabajé con candidatos a diputados también, y comencé a viajar a Perú y otros partidos más, y otros países más, ¿no? Hasta llegar a hoy día, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Y bueno, estamos viendo a Sergio Antelo en este su recorrido como asesor político, pero, y nótese bien lo que voy a decir, mientras nos va narrando, Sergio todo el tiempo nos va orientando y nos va situando en la mirada respecto al campo político. Así que, bueno, esta entrevista está resultando ser, además, académicamente hablando, un verdadero aprendizaje. Volveremos, esperemos un momento. Seguimos con nuestro invitado Sergio Antelo Medina, y me voy a tomar un momento para leerles, que en realidad es el resumen de la hoja de vida de Sergio, pero que habla bastante y refuerza la experiencia que él tiene. A ver, entre los muchos lugares en los que ha estado Sergio, ha trabajado como responsable en la Dirección Universitaria del Bienestar Social en la Facultad de Ciencias Agrícolas, como ya él nos iba contando. Ha sido responsable de Organización Social y Control Electoral del partido político APB, todos se acordarán, ¿no?, de Autonomía para Bolivia, de la provincia Obispo Santiesteban, ¿no? Entonces haya trabajado en los municipios Montero, Saavedra, Minero, Puerto Fernández, San Pedro, bueno, hablando de estas elecciones prefecturales que a gobernador, ¿no?, que nos comentaba con Rubén Costa.
Así responsable de Sanidad y Salud en la provincia Obispo Anaya, en la subprefectura, ligado al Ministerio de Salud. Así coordinador político electoral. Nótense los títulos, ¿no? Es decir, son hojas de vida distintas a las que solemos leer y conocer, ¿no? Coordinador político electoral, ha sido jefe político de la provincia Obispo Santiesteban, bueno, los demás municipios, ¿no? Montero, Saavedra, Minero, Puerto Fernández y San Pedro, con el partido político Alianza Social. Así coordinador de campaña de René Joaquino. Sí, exacto. Que por cierto, ¿dónde estará? ¿No? Pero bueno, ahorita vamos a tocar varios de esos temas. Después, coordinador de campaña en los estatutos autonómicos de la subprefectura de la provincia Obispo Santiesteban, asesor de relaciones internacionales en la Federación Departamental de Mujeres Originarias de Santa Cruz, Bartolina Sisa, asesor técnico de la Cámara de Diputados de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz de las Mujeres Campesinas, asambleístas del MAS. Bueno, hasta la actualidad está en el equipo de asesores políticos de la Asociación del Colegio de Politólogos de Santa Cruz, además asesor de movimiento de masa social del Partido de los Trabajadores en la ciudad de Brasilia, ¿no? El PT. Actualmente asesor político en la Asociación del Colegio de Politólogos, perdón, estamos reiterando esa información. Después ha sido auxiliar administrativo en el órgano judicial, en derechos reales. Ojo con este detalle que voy a leerles, ¿no? Hasta la actualidad está en la asesoría de la imagen institucional de varios municipios del departamento de Santa Cruz. Es parte de la consultora Bolivia Electoral. Asesor político y análisis en programa de estrategia electoral en encuesta de imagen a candidato a la presidencia. Esto, y ojo, no piensen que esto es en Bolivia, esto es en Ecuador, ¿no? El candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, por el movimiento político Creo, en Ecuador. Asesor, representante y consultivo en recaudación de fondos e inversión. Y de esto vamos a tratar también, ¿no? con Sergio, respecto a que las campañas también tienen que ser inversiones. Bueno, nos va a dar, yo creo que bastantes lecciones en esta entrevista. Bueno, eso hizo con Better Ground Solution en Utah, Estados Unidos. Asesor político en recaudación de fondos para precandidato electoral a la presidencia, que fue Ciro Gómez, del Partido Democrático Laboralista en Brasil. Bueno, Sergio, inclusive te confieso y confieso a todas las personas que nos siguen, no sé ni por dónde empezar, pero nos la vamos a jugar y nos vamos a arriesgar a plantear el escenario. ¿Qué ves? Ahí sí, Sergio, ahí. ¿Qué es lo que tú logras ver para aceptar o no aceptar asesorar a algún candidato? Porque sabemos que todos quieren ser candidatos. Eso creo que hay a montón. Pero tú como asesor, ¿qué es lo que ves para realmente jugártelas o ofrecer tus servicios para algún candidato? Yo creo que con la formación que he tenido y la experiencia que he trabajado con muchos asesores internacionales, me han enseñado y he aprendido que el dinero no es lo importante para agarrar a un candidato. Lo importante es quién y de dónde viene ese político. ¿Por qué? No puedo agarrar a un candidato que tenga bastante recurso económico, pero lamentablemente su pasado es bien oscuro. ¿Cuál es la lógica ahí? Es sacarle el dinero y hacerlo perder porque tiene una piedra enorme que se llama pasado oscuro. Entonces, por ahí yo creo que esa es una base ideológica que tengo para hablar y realizar algunos precontratos y terminar en contrato con algunos candidatos. He trabajado con varios candidatos, ya, diferentes partidos, por privacidad de documentos no lo puedo decir. Sí, por supuesto. Que hemos hecho una excelente campaña, pero a la vez he dejado una base a futuro que hoy en la actualidad
después de 5 años, son autoridades electas. ¿Por qué? Porque hemos tenido ya un proceso de adaptación, de conocimiento y de preparación al tema político del candidato. Yo primero hablo con el candidato y el candidato tiene que hablar sinceramente quién es. Si ha tenido antecedente penal, violencia, si tiene raíces de personas que han estado en el ámbito político, administrativo y lamentablemente tiene antecedentes de corrupción. Creo que eso es un retroceso. Y no lo hago porque para no perder tiempo, lo hago para que no se dañe ya la imagen de esa persona. Lamentablemente en las redes sociales, en un segundo te hace y te dejas. Y en un segundo te sacan lo que hiciste hace 5 años atrás. Entonces, para mí lo más importante es el antecedente, la hoja de vida del candidato. Cuando los candidatos, estos políticos, se te acercan, claro, sin lugar a dudas lo que ellos quieren es ganar. O sea, no hay donde perderse. Ellos lo que quieren es ganar. Pero, y conversábamos un poco fuera de cámara, perder una elección también puede ser ganancia. Sí. A ver, en la política se gana porque se gana, ¿ya? Pero a veces se gana, se pierde para ganar. O sea, cuando se pierde para ganar, te hace una base fundamental para que comiences a prepararte en las próximas elecciones. Entonces, creo que para mí, ya el político tiene que estar constantemente preparado. Ir a cursos, realizar cursos, ir a los cursos internacionales de comunicación, empaparse para que la próxima elección ya tenga más solidez su imagen política. Ahora, aquí lamentablemente ya las campañas son un poquito desordenadas. ¿Y por qué digo desordenadas? Porque lamentablemente no existe un asesoramiento político del candidato, para que lo haga direccionar en el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Una campaña organizada, un discurso direccionado y una imagen sólida. Entonces, creo que esa es una de las bases fundamentales para que una campaña sea sólida, perfecta, y que podamos pelear voto a voto el día de las elecciones. Pero si la campaña es organizada, votamos dinero por votar, hacemos eventos que nos salen $5,000, un evento, y solamente van 200 personas o 250 personas, o sea, hay un error. Lo estamos haciendo gastar mucha plata al candidato y el candidato se está alucinando, como se dice, de lo que le dicen la gente alrededor. Ese es otro problema. La gente alrededor. Esa gente alrededor del candidato llega a ser una gente dañina, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no lo hace ver la realidad. Solamente hacen ver lo que el candidato quiere ver y quiere escuchar. Y es por eso que las campañas son un fracaso. La pérdida de dinero también es enorme. Y es donde después del día de la elección el candidato dice, ¿en qué fallamos? Si tenía dinero. O sea, hay cositas por ahí que hay que organizar. Yo creo, y mi punto de vista, que las campañas electorales es una empresa. Hay que organizarse, por eso las campañas electorales tiene que haber un jefe de campaña, que es el que está de tú a tú con el candidato casi las 24 horas del día, un coordinador general, y después de los coordinadores generales vienen los coordinadores logísticos, el coordinador del control electoral, el coordinador de comunicación, el coordinador de otras divisiones, la dirección de mujeres, los profesionales, y así. Si no organizamos bien una estructura, un organigrama de la campaña es un fracaso. Y el único que sale perdiendo aquí es el candidato.
he visto a muchos candidatos que hasta su casa la han puesto en prenda para una campaña para satisfacerse él mismo, porque la gente alrededor le decía otra cosa. Esa cosita hay que ver y hay que trabajar. Yo sé que van a coincidir conmigo y ahora refuerzo la idea que les había planteado. Bueno, mi percepción al inicio, yo decía, Sergio es el Maquiavelo contemporáneo. Y precisamente, ¿no? Nicolás Maquiavelo dice, hay que tener cuidado de los aduladores, ¿no? Le recomienda al príncipe, tenga cuidado de los aduladores porque son los que van a llevarlo por situaciones no agradables, ¿no? Es decir, haciéndole ver que la realidad no es como se la están pintando. Y aquí un segundo elemento también que Sergio enaltece, la organización. Es decir, tener algo muy bien estructurado en cuanto a todo el tema logístico, en cuanto al discurso, en cuanto a la imagen. Es decir, que la política realmente, como nos la está mostrando Sergio, es un arte, ¿no? O sea, no es la improvisación, no es lanzar propuestas por lanzarlas, no es ni siquiera hacer un evento por hacerlo, sino que todo tiene que tener un sentido y una línea bien marcada y bien referencial. Bajo esa lógica, Sergio, ¿qué errores crees que están cometiendo los actuales candidatos a la presidencia o, entre paréntesis, la pregunta, ¿no? Los asesores que tienen estos candidatos a la presidencia, dado que, y algo que tú lo señalabas, estas elecciones son distintas a cualquiera que hayamos vivido en la historia de nuestro país? ¿Qué errores crees que están cometiendo nuestros candidatos actuales a la presidencia? Yo voy a dar una dinámica, ¿ya? Sé que me estás viendo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya. Existen 4 errores. 4 errores, ¿ya? Según usted y yo, que estamos afuera. Pero al político le dicen esto: señor candidato, existen, ¿me ve ahí? Sí, sí. Hay 4 problemas. O sea, de lo que se ve y de lo que se escucha, ese es el problema. No hacemos que el candidato ya sepa y vea la realidad. Le mentimos. ¿Me entiendes? Le mentimos. El ejemplo claro. Yo te digo 4 y vos ves 5. Exacto. O si yo te digo son 5 y vos ves 4. ¿Te estoy mintiendo, sí o no? Claro. Esa dinámica es el problema, la mentira. Señor candidato, estamos bienísimo. Fue súper espectacular el evento. Fue un evento que le ha costado al doble cuando debería costarle lo más mínimo. ¿Cuándo? Cuando la voz de convocatoria del candidato es firme, solvente e interesante para el votante. Cuando llegan esos aspectos, no necesita acarrear gente, la gente va. Y eso fue uno de los discursos fuertes de Evo Morales. La gente iba a conocerlo por su discurso. Claro que en su momento al final ya fue que acarrearon gente porque ya se fue debilitando aquel discurso del 2003-2005. Pero la fuerza de su convocatoria, de su voz, hacía que mucha gente vaya a verlo. Porque la primera campaña de Evo Morales fue barata a comparación de la última, porque fueron espectáculos internacionales, ¿no? Sí, sí, entonces, sin duda. Es ahí el problema, que tenemos que enseñarle a los candidatos a ver la realidad. Pero para que vea la realidad, el candidato tiene que transformarse en un líder político. Y para que el candidato sea un líder político, tiene que tener todos los conocimientos, la sabiduría política. Tiene que empaparse de la economía, de la realidad social, el tema cultural,
el tema de las relaciones de geopolítica internacional del país, porque estamos hablando de un candidato presidencial, porque el candidato presidencial tiene que direccionar por qué rumbo, perdón, va a ir un país, cuáles son sus aliados políticos internacionales que le va a convenir a fortalecer las relaciones internacionales y la economía de su país. En el aspecto social, tiene que lidiar ya con diferentes culturas, diferentes aspectos sociales de las diferentes regiones. Porque hablar aquí en Santa Cruz con una voz, con un discurso ya que vaya a los intereses del occidente, no pega mucho. O como un candidato que vaya al alto y dé un discurso radical neoliberal, no pega mucho. ¿Sí o no? Entonces, hay que transformarlo al candidato con mucho conocimiento, empaparlo. Una de las cosas más lindas, ¿ya? Y más seductora para que la gente vote, es que el candidato le diga las cosas reales. Y las cosas reales es de lo que ve y de lo que siente. Los números son reales. Si un candidato le dice a sus electores, a su circunscripción, podemos decir ya, tocando el tema diputado, la C8, puede ser que esté en La Paz, ¿ya? Si la C8 es muy diferente que la C11, o es muy diferente que la C5 de Tarija, de Chuquisaca. La C8 es la área, la mancha periférica del Alto, donde el candidato a diputado tiene que saber cuántos asesinatos hubo en la circunscripción en los últimos 3 o 5 años del anterior diputado, cuántos módulos policiales hay, cuántos jóvenes aproximadamente desempleados hay, cuántos asesinatos, cuántas violaciones, todos esos datos la gente necesita saber. Y lamentablemente que los candidatos a diputados, y aquí va, para los candidatos a diputados, no se empapa de la realidad de su circunscripción. Entonces, existen circunscripciones muy delicadas, ya en el tema de la inseguridad, como también existen circunscripciones con una plusvalía de que hay gente de mayor recurso económico. Existe una circunscripción, la C44 en Santa Cruz. La C44 en Santa Cruz es el centro y la área norte. Es una circunscripción que existen más de 13 condominios y urbanizaciones. Entonces, ahí, ¿qué le vas a ofrecer a la gente que tiene la mayoría, más del 50% de la votación? No le vas a ofrecer policía, ¿por qué? Porque ellos viven encerrados. ¿Sí o no? No le vas a ofrecer hospitales porque ellos viven en un condominio y se supone que tienen seguro médico privado. Entonces, existen muchos estudios para realizar una campaña. Vuelvo a repetir, la campaña tiene que estar organizada bajo un mapeo político electoral. El mapeo político electoral te da la radiografía económica, social y cultural de tu circunscripción, para que eso sea tu discurso, para que el candidato pueda hablar con coherencia, con realidad, y no diga, y no hable, y no prometa algunos programas municipales. Ese es el problema. Muchos candidatos a diputados ofrecen cosas que le competen al municipio. Exactamente. Eso es muy importante para mí. Vamos a hacer la última pausa y nos quedamos con esto que este mapeo, que para Sergio puede ser muy superficial, pero en realidad para nosotros es muy riquísimo, ¿no? Es decir, nos abre la mirada de distinta manera y nos quedamos con esto, ¿no? Es decir, que el candidato tiene que saber cuál es el cargo al cual está optando y absolutamente conocer qué es lo que le compete y qué es lo que no le compete. Y a la vuelta vamos a agregarle una variable más. Tenemos asesor político, tenemos
candidatos. Y viene la otra variable, los partidos políticos. ¿Cómo juegan en esta relación? Volvemos. Estamos con Sergio Antelo Medina y como hice en el anterior segmento, ahora me voy a tomar otro poquito para leerles un poco de aquellos cursos, es decir, de aquella preparación que es parte de nuestro invitado. Nuestro invitado formó parte de talleres, seminarios de líderes de barrios en la FEJUVE, en la provincia Obispo Santiesteban, también sobre conceptos y herramientas para el desarrollo de procesos de desarrollo económico local y regional, también sobre gestión logística de compras, almacén e inventario, especialización en formación de líderes para la transformación, esta es de la CAF, ¿no? La Corporación Andina de Fomento, taller, ojo, esto yo creo que es fundamental, negociación y manejo de conflictos, curso de gobernabilidad y gerencia política, este es en la George Washington University, ¿no? Estados Unidos, después el espacio de diálogo y deliberación, gestión electoral, desarrollo económico local y competitividad territorial, además de especializaciones en programa de líderes para la competitividad global. Esta es en un convenio, entiendo, ¿no? Entre la UPSA y la Georgetown University, igual. Después la reunión anual de consultores políticos, esta en Brasilia, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Brasilia, Brasil. Observador Electoral Internacional por la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y aquí hay dos que a mí me parecen muy importantes y que nos permiten entender el razonamiento que tenemos de profesional que tenemos acá en el programa. Estrategias de campañas electorales en la University, George Washington, en Washington, D.C., y la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Quito, Ecuador. Entonces, no nos cabe duda alguna que estamos ante un profesional y que todo lo que nos ha ido narrando en el programa, en esta conversación, no solamente es experiencia, sino también preparación, y es saber poner en el campo de juego todos los elementos por los cuales nuestro invitado se ha nutrido en estos 15 años de experiencia en campañas electorales. Y bueno, pues no, es un profesional 24/7, ¿no? Yo me imagino a Sergio, y bueno, los que lo seguimos además en redes, siempre estamos atentos
sus pronósticos, que tal vez alguno no le atinó, pero después el 99.9 siempre fueron bastante coherentes. Sergio, antes de irnos a la pausa, planteaba esta tercera variable. Tenemos al asesor político, tenemos al candidato, pero también juega, y es parte de nuestro sistema jurídico y político, los partidos políticos. ¿Cuánto colaboran los partidos políticos? ¿Cuánto perjudican los partidos políticos con su estructura, con su ideología en una campaña política? Creo que ahí hablamos de los dirigentes, ¿ya? Estamos hablando de los dirigentes. Te voy a dar una dinámica y me gusta para que la gente pueda entender ya cómo se trabaja o cómo se ve. En un acto electoral barrial, lo primero que se suben son los dirigentes políticos. Y hacen un rosario de intervenciones. ¿En qué ayuda? Si la gente que viene y ha ido y está parada 1 hora o 2 horas, solamente lo quieren escuchar al candidato. Ese es el problema. Ahí hay uno de los grandes problemas, que los dirigentes llegan a ser una piedra. En los países que he ido yo a trabajar, los dirigentes no pisan ni un evento o no están en las tarimas. Solamente está y habla al anfitrión, o sea, del evento, y el candidato. Y se acaba el evento. Pero aquí, lamentablemente, tenés que subirlo al jefe, al subjefe, al secretario ejecutivo del partido, y de último, cuando ya la gente está aburrida, lo escucha al candidato. Entonces, eso es uno de los problemas, ¿ya? La participación política de los dirigentes. Los políticos dirigentes solamente es tema administrativo político. ¿Por qué tienen que participar en la campaña, en los procesos electorales? Ese es uno de los problemas. Por eso es la división y comienzan las divisiones partidarias ya dentro de los procesos electorales. Quizás no debes saber, pero existen muchos problemas íntimos entre el candidato, su gente y los dirigentes del partido político. Y llegan a ganar una elección estando enemigos. Y es por eso que vemos a muchos diputados, muchos concejales y muchos alcaldes y muchos asambleístas dar la espalda a los partidos políticos cuando ejercen su cargo. ¿Por qué? Porque han creado un escenario muy pesado, un escenario de querer imponerle al candidato. El candidato es libre, por eso lo eligieron. Cual fuese la elección, por eso el partido político le puso la venia. No para ponerle el candado durante el proceso electoral y le diga, esto vas a hacer, este evento no vas a hacer, no hablé con esta persona. O sea, lamentablemente que los políticos, ese fue el papel, o sea, acobardan. Mil disculpas la expresión, pero lamentablemente las intimidades políticas dentro de los partidos políticos y los candidatos se ven día a día. Y yo, para mi sugerencia, que los políticos, los dirigentes de los partidos, deberían hacerse a un lado en el proceso electoral, en coordinación íntima, en algunas actividades como recaudación de fondos, sí, es muy importante. Pero en el ámbito de encarar un proceso electoral, la campaña, no. Por eso te di ese ejemplo de las tarimas. Y es ahí el problema, o sea, quieren estar con el candidato todo el día. Sí, y en ocasiones hasta opacarlo, ¿no? Es decir, nos toca mirar en las campañas, pueden existir candidatos excelentes, idóneos, muy bien preparados, con todas las cualidades que tú señalas, pero tienes a la sombra un partido político cuyos dirigentes quieren sobresalir por encima del candidato y terminan perdiendo todos,
porque ni siquiera trabajan en proyecciones futuras. Y Sergio, me parece muy importante esto que señalas. Todos tenemos claro que mientras no se diseñe otro tipo de sistema político y jurídico en el país, los partidos políticos van a ser esenciales y fundamentales. Pero cometiendo estos errores, al final de cuentas están ocasionando un grave daño a la sociedad en su conjunto, porque tenemos partidos políticos que pueden tener nombres, historia y colores y signos muy bonitos, pero que no están siendo un aporte. Tu trabajo como profesional, como asesor político, también entonces tenemos que entenderlo no solo como asesor de candidatos, sino también como asesor de partidos políticos. ¿Y qué haría Sergio para agarrar el toro por las astas de los partidos políticos? Porque sabemos, y bien señalas, ¿no? Lo de los dirigentes, que los dirigentes son los que menos dejan que se les asesore. ¿Cómo podría Sergio llegar a los dirigentes? Yo tengo, Octavio, los asesores topamos con este problema, o sea, con los dirigentes partidarios, los dirigentes de los partidos políticos. El problema de Bolivia es la falta de renovación de los cuadros políticos dentro de los partidos políticos. ¿Correcto? Yo creo que me entendé. O sea, no le damos espacio a la juventud en prepararla e incorporarla al escenario político como representante de aquel partido político. No te olvides que es como jugar fútbol. O sea, tenemos que poner y entrenar a los mejores actores. ¿Por qué? Porque se sabe que el partido político es un cimiento de ideología y de pensamiento que buscan intereses ya común para la sociedad, con las bases ideológicas del partido político, ¿correcto? Y es por eso que nos identificamos con algunos partidos políticos. ¿Por qué? Porque tenemos esa base ideológica, cómo piensa aquel partido político. Si es de izquierda, bien, si es de derecha, igual. Pero lamentablemente no existe esa renovación de cuadro político. Y yo creo que tú has visto que hay muchos políticos que ya han estado durante varios procesos electorales en varias gestiones y con diferentes partidos políticos. Sí, creo que sobreabundan de estos. Entonces, ¿y cuál es el problema? La dirigencia política de arriba, que no le da espacio a la juventud, como a ti, como a yo, como a otras personas, otros jóvenes, que son con pensamientos más allá de la realidad. O sea, el tema de lo que se puede ver ya de otra visión, de otro mundo que se ve afuera. Y quiero entrar con este tema, ¿ya? Este proceso electoral, creo que a toda la gente dinosauria políticamente de los partidos políticos lo va a tirar a un lado, la tecnología. ¿Por qué? Porque este proceso electoral se encamina a un 97% tecnológico. 3% puede ser algunas intervenciones en el tema de debate, en el tema de algunas pequeñas visitas. ¿Por qué? Porque no va a haber ya concentraciones, no va a haber caravana, o sea, y el 97% va a ser tecnología. Ahora, existe ya en el ámbito electoral político a nivel internacional ya un sistema que se está generando de tecnología electoral, que se llama campaña electoral inteligente. Un ejemplo claro, y voy a darle un plus. En este proceso electoral, ya, Facebook ha creado varios sistemas ya de hacer campañas electorales. ¿Cómo qué? Como poder interactuar ya tus reacciones dentro de las redes sociales. Si a ti te gusta escuchar música, no te va a llegar la imagen del candidato, pero un video musical sí.
si a vos te gusta hablar el tema de la violencia, rechazar el tema de la violencia, te podría llegar ya una propuesta, el tema de la seguridad ciudadana del candidato. O sea, Facebook está trabajando fuertemente, ya lo tenemos ya en Estados Unidos, lo tenemos en el Brexit, lo tenemos en la India, Andrés López Obrador lo realizó, Bolsonaro también lo realizó, tecnología e inteligencia electoral. Entonces, y creo que Bolivia tiene que estar preparada. Yo he hablado con este tema con algunos candidatos ya presidenciales y me he topado con un problema, que no están actualizados en la tecnología. Y es muy necesario. Quizás no se ponga en práctica en este proceso electoral, pero en el próximo sí. Estamos con Sergio Antelo Medina, asesor político y de una lucidez muy necesaria en el campo político para comprender no solamente la política en general, sino además para saber mirar la política hoy y la política de hoy en camino hacia mañana. No cabe duda alguna que hemos tenido una clase, una cátedra brillante de cómo, y eso que reitero, para él ha sido superficial el toque de los temas, pero para nosotros creo que ha sido una cátedra muy importante respecto a la política y a la política boliviana, y dadas las características que él tiene por su experiencia y preparación en Bolivia y fuera de Bolivia. Sergio, tu despedida, por favor. Octavio, ante todo, muchísimas gracias. Espero que le haya gustado, ya. El aspecto político es amplio. He tratado de darle lo más resumen posible. Quiero aclarar algo muy importante. La persona que ves acá, fue creador ya del movimiento Cuña Barete. Entonces, bajo mi ideología y mi conocimiento, pasó la idea, un aporte que realicé en un trabajo. Entonces, me gustan los desafíos grandes, ¿ya? Me gustan los desafíos grandes. Estás hablando con una persona que también está en un proceso también de adaptación, un proceso de preparación. 52 campañas para mí es muy poco, para muchos sí. He recorrido 6 países, he tenido una formación en los Estados Unidos, ya trabajo con todos los partidos políticos. Hoy día estuve charlando con 3 candidatos ya de diferentes partidos, hablando el panorama, porque aquí hay un gran problema. ¿Cómo vamos a encarar las elecciones del 6 de septiembre? Cuando el TSE no ha presentado a la Asamblea, al Congreso, un proyecto de bioseguridad electoral. En uno de los estudios, ya el gasto de la bioseguridad electoral va a costar más caro que una boleta, una papeleta. La papeleta en Bolivia le cuesta un boliviano con 33 centavos al boliviano. Tenemos que comprar barbijo, guante, gel, ¿y eso cuánto va a demandar? Creo que el Tribunal Supremo Electoral, para terminar, Octavio, tiene que analizar fuertemente, porque estamos poniendo en riesgo ya la vida de millones de bolivianos. Son 7 millones que van a ir a votar. Ahorita los países no han coordinado con los países internacionales, con los más de 20 países que votan los bolivianos, cuando existe la mayoría de la Unión Europea que tienen problemas ahorita ¿por qué? Porque se le ha presentado otra vez el brote de la pandemia. O sea, un boliviano va a poder romper ya una cuarentena estricta en Madrid, en Italia, en Londres. No, ¿no? O sea, por ir a votar. O sea, hay mucho vacío que me gustaría que en el futuro ya podamos conversar, si es posible, con otros actores políticos, para que esto vamos también conduciendo ya a un tipo de reflexión ante las autoridades nacionales, Octavio. Y si algo, entre muchas otras cosas, queda clara,
Es que vamos a tener a Sergio y vamos a buscar a Sergio. Ahora recién empieza esta carrera electoral dentro del contexto que conocemos. Y yo estoy seguro que vamos a requerir muchísimo más a Sergio para que venga a ilustrarnos y venga a darnos estos tópicos y podamos llegar, como él dice, a la gente, a las autoridades y a todos los que tienen esta capacidad de, por mandato, por norma, por legitimidad, etcétera, esta capacidad de tomar las decisiones que son siempre en pro del provecho de la sociedad. Y a los candidatos, la verdad a mí no me quedaría más que decirles que saben a quién tienen que buscar, o por lo menos que si han seguido el programa de hoy, bueno, pues préstenle atención a lo que debe hacerse en una campaña, porque al final de cuentas, señores, esto va en beneficio de la colectividad y de nuestra sociedad, que tanto necesitamos realmente de buenos políticos y de una clase política idónea. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta noche. Yo creo que ha sido brillante y muy provechosa para nosotros. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Octavio, hasta luego. En plena luz, en plena luz, en plena luz.